Buenos días, profesor Moisés Quinto Medina. En esta oportunidad nuevamente me vengo a encontrar con usted, eh, tratando de dar respuesta a la tercera evaluación continua. Y soy de la Escuela Profesional de Humanidades, en la Escuela de Historia, y llevo cursando el segundo ciclo. Bueno, ahora vamos a presentar el tema para poder darle respuesta. Ahora prosiguiendo con la exposición, pasamos a la segunda diapositiva en donde nos presenta que primero tendremos que insertar nuestros datos para poder facilitarnos el desarrollo de este problema. Como puede ver en la parte superior izquierda está el total de mi población, que son 100 datos, de los cuales me da el problema. Previo a eso ya pasamos a hacer los cálculos previos, donde encontramos el número de datos, el límite inferior, el superior, el rango, el número de clases y la amplitud. ¿Para qué calculamos estos datos? Más que todo lo calculamos para que se nos haga más difícil al momento de hacer la distribución de frecuencias en la tabla, ya que como verás después he agregado elementos. Y después ahí abajo dice el número de clases y los intervalos. Eso me sirve también como para darme cuenta de cuántos números de clases son, en este caso son 8, y el intervalo que va comprendido de 102 cada tamaño, ya que el límite inferior se le suma la amplitud y bueno, eso nos da el límite superior, así hasta llegar al último, en el octavo intervalo. Bueno, ahora vamos a pasar a ver el cuadro de frecuencias. Ahora ya en esta tercera diapositiva, profesor, vamos a dar explicación de cómo lo hice, ¿no? El número de clases, solamente copia lo que ya estaba ya en el número de clases anterior, el cuadro anterior, después la marca de clase, es la semisuma, la frecuencia absoluta, son todos los datos coleccionados a partir del conteo general de datos. La frecuencia acumulada es la suma del primero, la primera celda con la celda izquierda la de abajo, y bueno, tiene que llegar al total de datos al último. La frecuencia relativa es como la frecuencia absoluta también, un tipo de conteo, y la frecuencia relativa acumulada como la frecuencia absoluta acumulada en una suma. Después la frecuencia absoluta descendente, bueno, ahí ya son sumas pero comenzando desde abajo, no, son restas pero comenzando desde abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Igual en la frecuencia absoluta, en la frecuencia relativa también, descendente, lo mismo. Y yo me di la libertad de ponerle un gráfico de barras. Se me había pasado a decir en la diapositiva anterior que esa era la pregunta A, la que era construir una distribución de frecuencias. Bueno, ahora vamos con la pregunta B, que dice construir un histograma, la ojiva ascendente y la ojiva descendente con las frecuencias relativas. El histograma que vemos ahí en la parte superior izquierda es el histograma que te bota el mismo Excel. En el mismo caso es el de las ojivas. Yo me tomé la libertad de poner la ojiva con la frecuencia absoluta y también las ojivas ascendente y descendente con la frecuencia relativa, como puede observar ahí en el PPT, profesor Moises. Eh, y bueno, pues en esta diapositiva creo que eso es todo. Y ahora vamos a la última diapositiva, que me pide calcular la moda, la mediana, la media y los cuartiles. Bueno, pues estamos ya en la última diapositiva, casi cerrando esta exposición, y bueno, pues vamos a responder la pregunta C, que tiene que ver, como lo dije hace ratito, calcular la media, la mediana, la moda y los cuartiles. Si puede observar ahí en la imagen, en el PPT, me tomé la libertad de poner las fórmulas de cada uno. Ya no había encontrado ya la fórmula de los cuartiles así tan bonito como lo que está ahí, lo de la media, la moda y la mediana. Pero simplemente para explicar un poco cómo sale esto de acá, es solamente colocar en el Excel nada más la fórmula de igual med, y bueno, pues te bota lo de la media, y le pones solamente lo que vas a calcular y te sale ese número. Lo mismo hacemos con la mediana, con la moda, pero con los cuartiles. Con los cuartiles lo primero que tenemos que hacer es, para hallar el primer cuartil, es multiplicar el número total de datos, que en este caso fueron 100. Si quieres ubicar en el primer cuartil, se multiplica por 1 y se divide entre 4. ¿Se entiende por qué entre 4? Porque son cuartiles. Y te da ese resultado. A ese resultado, bueno, pues se le denomina un nombre. Y también después ahí vemos en la fórmula y ya vemos qué número es el que sale.
Por ejemplo, si yo quiero calcular el cuartil 1, tendría que, en la fórmula tendría que colocar el límite inferior más el total de datos entre el número de cuartil, si es el 1 o el 2, menos la frecuencia acumulada menos 1. O sea, si yo tengo la frecuencia acumulada 59 y mi anterior es 20, como en uno de los casos que he visto, tendría que colocar el 20. Y después todo entre la frecuencia absoluta y todo también multiplicado por el tamaño o la amplitud. Bueno, profesor, creo que eso sería todo. Muchas gracias.